no son nacionales, sino que son locales. Si la actuación de esta sociedad va a ser en Córdoba, se va a tener que inscribir en el registro de Contralor de Córdoba. Si es en capital, en la EGJ, si es en la provincia, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Entonces dijimos que la primera forma de actuación que establece el 118, no sé si tienen la ley, ténganla, así van leyendo, es con actuación habitual. Pero antes de empezar con esto, de que es un acto aislado, dije habitual no, que con un acto aislado. ¿Qué es un acto aislado? Que hay un montón de teorías sobre el acto aislado. Si tienen por ahí la ley, los que la tienen, el primer párrafo del artículo 118 dice: las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución. ¿Esto qué significa? Si alguno me está siguiendo, o no los veo. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Se escucha. Sí. Desacuérdense que yo no lo veo en cuadraditos. Yo lo que entiendo es que la sociedad, aunque esté constituida en el extranjero, dice, la sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de su constitución. O sea, que por más que esté constituida en el extranjero, digo yo desde la ignorancia, estoy interpretando, una sede acá se rige por las leyes de nuestro país. Sería una cosa así. Que la sociedad se va a regir por la ley de donde se constituyó, de donde se inscribió. Esté funcionando donde esté funcionando. Eso dice, pero respecto de qué. La sociedad se va a regir por la ley de la Constitución ¿en relación a qué? A la forma, profe. Existencia y forma. No sé quién me estás hablando. No te veo el nombre, te veo la cara, pero no el nombre. ¿Qué quiere decir existencia y forma? Quiere decir que nuestro país, por un principio de extraterritorialidad, como dice el doctor Rapoport, extraterritorialidad parcial, y por pertenecer a todos los acuerdos internacionales, nosotros vamos a reconocer la forma que tenga esa sociedad y su existencia, es decir, la vigencia de su inscripción y la existencia como persona jurídica, o como sociedad, porque algunas sociedades no son personas jurídicas en otros países, de acuerdo a su legislación. ¿Cuál es su legislación? La legislación del lugar de constitución. Entonces, si viene una sociedad a nuestro país a querer inscribirse en la EGJ y la forma no corresponde a ninguno de nuestros tipos legales, nosotros se la vamos a reconocer por este principio de extraterritorialidad de las normas. Entonces, respecto de la existencia, es decir, si esa sociedad está constituida, registrada conforme a la ley de su lugar de constitución, nosotros se lo reconocemos, aunque no tenga los mismos requisitos que pedimos nosotros. A lo mejor hay países en donde no se tienen que inscribir determinadas sociedades. Las anónimas en general en todos, pero a lo mejor una sociedad que no sea anónima no se inscribe. Entonces nosotros no le vamos a exigir... Solo para estos actos, digamos. ¿Cómo? Solo para actos aislados y para estar en juicio. No. Estamos hablando de genérico. La primer párrafo del 118, esto es para todas las sociedades constituidas en el extranjero. El principio operativo de la ley es que la ley argentina le reconoce a todas las sociedades constituidas en el extranjero en cuanto a su existencia y su forma se van a regir por la ley de su constitución. Es decir, que yo voy a aceptar que está bien constituida si cumple con los requisitos que la ley del lugar donde se constituye le exigen. No los míos, no los nuestros, no los de la 19.550, sino los de la ley que rige a esa sociedad cuando se constituye. Yo voy a considerar que está bien constituida y está constituida conforme a lo que dice la ley. Si la ley de ese país dice que no se tiene que inscribir, yo acepto que no esté inscripta en ningún lado. Me tendrán que mandar, obviamente, cuando se viene a inscribir a la República, tendrán que probarme que en ese país no se tiene que inscribir, probablemente con algún tipo de
de informe de un abogado o de un órgano competente en ese país que diga que esas sociedades no se inscriben. Te pongo un ejemplo, para que se den cuenta de a qué se refiere esta primera parte del artículo. Supónganse que viene una sociedad y está en el artículo 119 de tipo desconocido. ¿Qué quiere decir una sociedad de tipo desconocido? Actuar en la Argentina. Una sociedad que nosotros no tenemos ese tipo. Por ejemplo, una ENA, como era el Citibank en su momento, no sé si sigue siendo. Nosotros, ¿qué le vamos a pedir a esa sociedad? ¿Que se transforme en una sociedad de las que nosotros conocemos? No, la vamos a reconocer conforme a su, como dice acá, existencia y forma de su lugar de origen. Exactamente, exactamente, eso significa, si está bien constituida y existe en su ley, el lugar donde se constituyó, nosotros aceptamos que ese país tuvo el poder de policía necesario para habilitar la constitución de esta sociedad y su forma, y el formato que tiene, el tipo que tiene. Ahora bien, cuando vienen a actuar a nuestro país, nosotros le vamos a exigir otras cosas. O le vamos a exigir que en su actuación en nuestro territorio habitual cumpla con las reglas de la ley de sociedades nuestra, a los efectos de la actuación, no de la constitución y de la forma. ¿Queda claro esto? Porque es bastante importante que lo entiendan, porque si no lo entienden después me hacen unos líos tremendos cuando preguntamos qué tiene que hacer una sociedad de tipo desconocido y nos dicen transformarse en una sociedad anónima. No. O sea, en la actuación se tiene que regir por nuestra ley. La actuación sí. Sí, en la existencia y forma la suya. Exacto, lo mismo que las sociedades de acá. Claro. Si es una sociedad anónima, se va a regir, o se le va a exigir lo mismo que la sociedad anónima acá. Por ejemplo, que escriba los balances anuales, que escriba las modificaciones de contrato. Es decir, en el funcionamiento se le aplica la 19.550, en el funcionamiento en Argentina, obviamente, ¿no? Porque la sociedad puede funcionar en otros países, no solamente acá, a través de sucursales. Entonces quedó claro que la existencia y forma respetamos la ley de constitución, y cuando actúan en la Argentina se le aplica la 19.550 y las normas de la Inspección General de Justicia. Entonces, volvemos. ¿Qué formas tienen de actuación las sociedades constituidas en el extranjero? Primera actuación, por actos aislados y estar en juicio. Para realizar actos aislados y estar en juicio por todos los problemas o situaciones que puedan darse a partir de este acto aislado, de esta actuación aislada, no tienen que inscribirse ni hacer absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué es un acto aislado? ¿Alguien tiene idea? Algo que no es frecuente para esa sociedad. Un acto que puede ser ocasional, distinto a lo que hacen siempre. Claro. Pero una vez... ¿no? Comprar una propiedad, por ejemplo. Bueno, comprar una propiedad, les diría que yo no es un acto aislado. Un acto ocasional. Un acto ocasional. Aquellos que no tienen que ver con el objeto social. También. Bueno, un poco hay autores que dicen casi todo lo que ustedes han dicho, que sostienen distintas teorías. Hay autores, por ejemplo, Orchansky, que dice que, lo que dijo uno de ustedes, que un acto aislado son aquellos actos que no están dentro de la competencia específica de una sociedad. Si la competencia específica no sería un acto aislado. En la competencia genérica que puede tener en el objeto, podría serlo. Otros hablan de actos que no sean únicos. Es decir, que si es un acto único es aislado, y si no es único, ya no es aislado. Otros hablan de que el acto, aunque sea único, puede no ser aislado, porque hay que tener en cuenta la incidencia económica de ese acto en la sociedad. Por ejemplo, si una sociedad va a invertir la mayor parte de su capital o su patrimonio en adquirir un campo en Argentina, es poco probable que esa sociedad no vaya a hacer nada con ese campo. Porque si el único acto que va a hacer esa sociedad es invertir todo su capital
en una propiedad. Por eso decía que a lo mejor comprar una propiedad ya casi no es un acto aislado, ni siquiera aunque no sea un campo que pueda su patrimonio. Porque si esto considera el IGJ de Nissen, así, si yo tengo un departamento en Argentina, quiere decir que alguna actividad habitual voy a hacer con ese departamento. O voy a hacer, o ya el hecho de tener un departamento me genera actividad habitual, porque tengo que tener a alguien que me lo administre, porque estoy pagando, a lo mejor lo alquilo, o porque estoy pagando impuestos, o por lo que fuera, ya casi no es considerado ni siquiera la compra de un solo departamento actividad habitual, actividad aislada. Entonces, no hay una definición, es una cuestión casuística de hecho y prueba, pero tengan claro que no podemos decir que es solamente un acto, porque si ustedes leen el 118, dice, actos aislados, 2 puntos, se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio. Si la ley dice actos aislados, no dice acto aislado, dice actos aislados, con lo cual ya la propia ley habilita que sea más de uno. ¿Ahora cuántos? 2, 3. No está definido el acto aislado en sí mismo, pero tengan en cuenta que más de uno debemos aceptarlo porque la ley habla de plural, pero ya no más de 2. Ya más de 2 no tiene que ver con esto del acto aislado, sino que es un acto que ya tiene continuidad. Entonces, tengan claro entonces un poco lo que dijeron todos. El acto aislado tiene que ver con actos accidentales, esporádicos, circunstanciales, que no puedan sospecharse de ninguna manera que implican habitualidad. Y se los digo que está en este punto hoy el EGJ. Antes no era así, era más laxa el criterio. Hoy, y desde el año 2002, de que está Nissen, es así. El acto aislado es casi ninguno. No digo que ninguno porque hay situaciones de actos aislados reales, pero se va a tener especial atención a cualquier circunstancia que aparezca de una sociedad que diga que está haciendo acto aislado y por eso no está inscrita. La falta de inscripción de una sociedad constituida en el extranjero siempre va a estar muy mirada. Si aparece algún conflicto en donde plantea que no está inscrita porque realizó un acto aislado. No quiero decir que no exista porque está permitido por la ley y hay situaciones de actos aislados. Si alguien vino y se compró una obra de arte y vino a un remate de algo específico que remataban acá, lo compró y se fue, bueno, es un acto aislado. Pero tengan en cuenta esta situación. Si no, les van a hacer inscribir la sociedad. Y si una sociedad que realiza actos habituales no está inscripta, está violando la ley. Y violando la ley a un punto en que se considera la violación de la ley de la falta de inscripción como es una violación de la ley continua, se la enmarca en el artículo 19 de actividad ilícita. Y consecuencia, ¿cuál es la consecuencia del artículo 19? ¿Se acuerdan? Actividad ilícita, objeto lícito. La nulidad. Exacto, la disolución y liquidación, porque acuérdense que las nulidades del derecho societario son para adelante. Tan es así que si los que leyeron el fallo RIMAX, por eso lo pregunté de movida, cuando yo lo estuve leyendo el otro día, dije que me venía muy bien para esta bolilla también, porque fíjense que la argumentación, y Nissen cita a Richard, a Efraín Hugo Richard también, que en casi todo piensan diferente, pero en esto no, en cuanto a que la sanción de una sociedad que debió inscribirse y no se inscribió es la actividad, asimilarla a la actividad ilícita del 19. Y con lo cual, la IGJ, ustedes vieron que en este caso RIMAX, la resolución es que la IGJ va a iniciar las acciones ante la justicia para iniciar la liquidación y disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, quedó claro el acto aislado y estar en juicio. Estar en juicio pueden estar por cualquier actividad o cualquier problema contractual relacionado con ese acto.
La segunda forma de actuación por el 118 es el ejercicio habitual de los actos comprendidos de objeto social. Todas las sociedades constituidas en el extranjero pueden realizar en nuestro país actividad habitual si se inscriben. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? El artículo 118 establece una serie de requisitos. ¿Cómo pueden actuar? Estableciendo sucursales, asientos o representación. No es necesario que sea una sucursal. La diferencia entre un asiento y una representación y la sucursal es que si yo determino actuar con una sucursal, tengo que tener una partida dineraria específica para esa sucursal. Como si fuera desdoblar el patrimonio y ponerle un patrimonio específico a la sucursal. Es la única diferencia con tener una representación o asiento. Entonces, fíjense, no sé quién tiene la ley, que el 118 les va a decir que tienen que acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. ¿Esto por qué? Por el principio que vimos al principio del 118, que dice que le vamos a reconocer las normas que rigen en su país a los efectos de saber si es una sociedad que está legalmente constituida, que es una persona jurídica, y cuáles son las características de su regulación. Por supuesto, esto ustedes ya estarán pensando y sabiendo que si está en otro idioma lo tienen que traer traducido, si tiene especificaciones o es un tipo distinto del nuestro, tendrá que traer una certificación que explique cómo funciona el tipo o que está bien constituido igual. Bueno, todo lo que es necesario en un documento internacional para ser válido, apostillado, bueno. Tienen que fijar domicilio en la República, cumpliendo con la publicación, que se exige a qué sociedades, anónima y SRL. Justificar la decisión de crear dicha representación y designar a la persona a cuyo cargo ella estará. Esto generalmente existe en la propia sociedad cuando una sociedad decide abrir una sucursal o actuar en otro país, siempre justifica el hecho del por qué va a abrir esta sucursal y designa un representante. Eso en general se hace internamente en la propia sociedad, pero si no lo hicieron, lo tienen que traer. Fíjense que dice lo que les dije hace un rato: si se trata de una sucursal, se determinará el capital que se le asigne. El 118 no dice nada más. Pero, con eso, no van a poder inscribir una sociedad constituida en el extranjero en la IGJ, ni en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Por qué? Tengo que ir un poquito a la historia. En los años 90, en la Argentina fue el show de las offshore. El show de las sociedades constituidas en el extranjero, que tenía la particularidad de ser offshore, que más adelante vamos a hablar de las offshore y ver qué son. Por ahora, para tener un orden, hablamos de offshore en abstracto. Digo, ¿por qué el show de las offshore? Porque todo el mundo estaba de moda, todo el mundo tenía un offshore. Era así, uno iba a un estudio jurídico que te decían, no, vas a hacer este emprendimiento y haces un offshore. Así como ahora le dicen a una SAF porque es rápida, es fácil y te conviene. Bueno, en ese momento era un offshore. O como también ahora están de moda los fideicomisos. Y hablamos de sociedades constituidas en el extranjero offshore, que los capitales eran de ciudadanos de nuestro país, que se iban a constituir las offshore, generalmente en Uruguay. A lo mejor para tener un inmueble, a lo mejor, no necesariamente con la mentalidad de ir y voy a cometer un delito, pero todo el mundo tenía offshore, porque las offshore eran facilísimas. La mayoría tienen acciones al portador. ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Qué busca una sociedad offshore? Como dice la película La Lavandería. No tienen actividad, no tienen sede en ningún lado. La sede es un casillerito con una llave, con un número, en algún lugar, en alguna de las islas hermosas del Caribe. Y lo que producen las sociedades offshore es ocultamiento, privacidad. Lo que producen. Entonces, Argentina, como la mayor parte de los países, en esa época, y hoy también, ustedes ya saben, supongo que es un tema candente las offshore todavía, pero en los 90 era como,
todo el mundo tenía offshore. Eran tanta la cantidad de offshore que había. En Buenos Aires había miles y miles de propiedades a nombre de offshore. Sin ningún tipo de control ni de una latitud total. Y no voy a hablar de política, pero bueno. Cuando asume Nissen, empieza la cabalgata o la cruzada contra las offshore. A un nivel que nosotros con el doctor Balona nos reíamos siempre porque no llegábamos a terminar de entender las resoluciones, que ya salía otra que era más gravosa que la anterior y que nos iban acorralando. Teníamos algunos clientes que tenían alguna offshore con algún conflicto y bueno, fue increíble. Porque ¿qué pasa? Había estudios especializados en crear offshore y después la gente tenía problemas porque tenía un offshore y no sabía las consecuencias, o necesitaba vender la propiedad, y cuando subió Nissen empezó a sacar resoluciones, la 2000, la 7 del 2003, la 8 del 2003, la 12, después vino la 2 del 2005, que terminó prohibiendo las offshore, que hoy siguen prohibidas. Era una cosa que ese año fue realmente tremendo para los abogados. Se mataban en los congresos, realmente, los colegas entre sí, porque entre los estudios que constituían offshore y los estudios que no, o los abogados que pensaban que estaba mal. Bueno, cuestión que a partir de la gestión Nissen hay una serie de normativas que ustedes tienen que saber y que ya leyeron dos. Tanto la resolución 22 como la 2, que están derogadas hoy como resoluciones parciales, están integradas al cuerpo normativo de la IGJ, es decir, está vigente el contenido que forma parte del cuerpo normativo vigente de la IGJ. No existe más como resolución 2, pero si ustedes leen los artículos, esperen que me fijo, los números de artículos, creo que es 208 a 212 de la IGJ, van a encontrar, sí, del 208 al 212 van a encontrar la resolución 7, la resolución 8, los requisitos subsumidos ahí. ¿Por qué les hago historia? Porque había muchísimas sociedades que tenían actividad habitual, que no estaban inscritas, obviamente. Acá alguien me dice que no me escucha bien. ¿Todos me escuchan? Sí, se corta muy de vez en cuando, se escucha bien. Sí, perfecto. Diga algo para que yo no piense que estoy hablando sola como una loca. Bueno, me parece que es un problema de algunos, chicos, si no me van avisando. Igual ahora creo que sí, está grabando. Así que la clase va a estar subida, por lo menos, no los primeros minutos, pero después sí. Entonces. Hola, Betina. Hola, Dani, ¿cómo estás? Perdón que interrumpa. No, entré yo tarde, por eso la puse a grabar cuando iban como 20 minutos. Pero bueno. No, sí, yo les dije a los chicos que vos estabas en una conferencia que yo intenté grabar, pero no podía porque necesitaba tu autorización. Claro, no podía, yo no me podía desconectar antes. Bueno, los saludo, yo estoy acá, cualquier cosa que necesites, me decís. Si me quedo, aunque sea, yo te hago señas de que se te escucha bien. Igual yo no te veo, yo no veo los cuadraditos. Ah, bueno. No los veo, no sé por qué no veo yo los cuadraditos. Ya intentamos resolver, pero no pudimos, así que no sé qué pasa. ¿Cómo bajamos e instalamos el Zoom? Que en el teléfono sí, pero no quiero dar la clase del teléfono, es muy, muy difícil. Así que bueno. Bueno, acá estoy. Seguí que se te escucha perfecto. Venga, dale. Bueno, chicos, entonces retomo. Esta crisis de la existencia de tanta cantidad de sociedades offshore que no tenían ningún control y que realizaban actividad habitual, por ejemplo, había algunas que se dedicaban a prestar dinero en hipoteca y tenían 50 hipotecas, 70 hipotecas, pero eran todas actos aislados. Entonces, cuando asume Nissen, empieza a sacar resoluciones, que las 7 y la 8 fueron las primeras, o las que ustedes van a encontrar mencionadas, que tratan de determinar cuáles sociedades que dicen que están haciendo actos aislados en realidad hacen actividad habitual y cuáles sociedades que estaban inscritas
como sociedades que realizaban actividad habitual, en realidad eran sociedades que estaban actuando en fraude a la ley, conforme al 124. Esto se los dejo entre paréntesis porque ahora vamos a llegar al reto. La resolución 8 del 2005 habla o crea un registro de actos aislados, justamente para poder detectar que es un registro que conecta al registro de la propiedad inmueble con la Inspección General de Justicia, para poder cruzar información y detectar cuándo de golpe una sociedad realiza varias hipotecas, cuándo una sociedad tiene distintos inmuebles, distintas inversiones que puedan lograr chequearse a través de ese registro. La resolución 7 trata de determinar o de dilucidar si una sociedad que está escrita como 118 en realidad es un fraude a la ley. ¿Por qué hablo de fraude a la ley? Porque las sociedades constituidas en el extranjero, que realmente son sociedades que tienen su capital o su sede en el extranjero y una representación argentina, no hay ningún problema en que actúen inscriptas como sociedades del 118, que es una de las maneras de actuación de las sociedades constituidas en el extranjero. Ahora, si capitales argentinos deciden elegir otro país para constituirse a los fines de elegir también cuál es la ley que los va a regir, y entonces, pero la realidad es que la sociedad va a tener su sede principal en Argentina y sus negocios o su objeto social desarrollado aquí, la ley entiende que esa sociedad no es una sociedad constituida en el extranjero que realiza actividad habitual en la Argentina, sino que es una sociedad en fraude a la ley, porque está defraudando el punto de conexión normativa, porque los socios están yéndose a otro país, porque eligen esa otra legislación, porque les conviene, o porque tienen mejoras fiscales, o por lo que sea, pero la realidad es que esa sociedad debió ser constituida en nuestro país, porque va a desarrollar toda su actividad y va a tener su sede en nuestro país. Eso es el 124, en un ratito vamos. Pero lo que trata de hacer la resolución 7 es de descubrir cuáles sociedades que están inscritas como 118, porque están constituidas en el extranjero, y nosotros les respetamos la constitución en el extranjero y las dejamos actuar como actividad habitual, resulta que en realidad no son sociedades extranjeras, entre comillas, sino que son sociedades hechas por los propios capitales argentinos que están constituyendo en otro país por alguna conveniencia determinada, pero que la sociedad va a tener su actividad principal y su sede en nuestro país. Antes de seguir con el 124, vamos a la tercera forma de actuación que tienen las sociedades constituidas en el extranjero, o que pueden tener en nuestro país, que es el artículo 123. El artículo 123 habla de constituir sociedades, o constituir sociedad en nuestro país. ¿Qué significa que una sociedad constituida en el extranjero venga a constituir sociedad en nuestro país? ¿Alguno entiende el supuesto? Si tienen en la ley, artículo 123, cortito es. ¿Están por ahí? ¿Vivos? Constituir, formar una sociedad. Exacto. El artículo dice constituir, pero también se puede venir a participar en una sociedad. ¿Entienden todos este supuesto de una sociedad constituida en el extranjero que viene a nuestro país a constituir una sociedad? Sí, entiendo que es básicamente una sociedad que viene a hacer negocios habituales acá. Te dejé de oír. Hola. No sé si se escucha bien. Ahora volviste. A ver, decime. No, que es una sociedad que es que está en el extranjero, que viene a hacer negocios habituales acá. ¿Cómo?
Puede ser con inversiones. Siempre que uno va a hacer negocios, invierte. Eso, sin inversión no creo que nadie quiera a nadie de socio. Y ya les doy una pista. ¿Qué diferencia hay entre el supuesto del 123 y el supuesto del 118 que estuvimos hablando hasta ahora? Que viene a constituir una sociedad o a participar con otra sociedad, creando otras sociedades. ¿Puede ser? Acá. En realidad el supuesto es este, que una sociedad constituida en el extranjero venga a ser socia de otros socios Constituida en Argentina. que, claro, que vayan a constituir, no importa de dónde están los otros socios, sino que varias sociedades constituyan una sociedad conforme a la 19.550 y la escriban en la IGJ o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde fuere. ¿Entienden? Acá dicen, sí, formar una nueva sociedad. Exacto. Esta sociedad constituida en el extranjero, u otras, o con alguna otra sociedad constituida en la República, en Argentina, constituyen una nueva sociedad en nuestro país conforme las reglas de la 19.550 y le escriben. Eso es venir a constituir, para constituir sociedad en la República. A ver, Betina, te interrumpo porque yo que les veo las caras en los cuadritos, veo algunas caras de desconcierto. Yo no la veo, pobrecita. Me parece que por lo menos algunos no terminaron de entender el supuesto, ¿o me equivoco? Por eso yo me paro en esto, porque les cuesta No, por eso ver. te ayudo porque me doy cuenta Más que o vos menos. No termino de entenderlo. O sea, a ver, una pregunta. Una sociedad constituida en el extranjero viene acá a constituirse con otra sociedad. A constituirse con otra sociedad, por ejemplo, que ya está constituida en Argentina. O no. ¿O no? O no. ¿Puede ser un caso de extinción? Se viene a asociar con una sociedad argentina. Eso sería formar parte, sí. Pero forman otra sociedad. No se agrega a la que ya está acá, por ejemplo. Forman una nueva. Puede ser los dos supuestos. El 120, literalmente... Tienen un supuesto nuevo ahora. Con la sociedad anónima unipersonal, puede ser que la sociedad que venga de afuera no se asocia con nadie, pero constituye una sociedad argentina. O sea, la diferencia es que, en este caso, en el 123, quien actúa en nuestro país es una sociedad argentina, solo que sus socios, o su socio más importante, es una extranjera. En cambio, en el 118, la sociedad extranjera actúa por sí en nuestro país. ¿Se entiende? Es la diferencia entre filial y sucursal. No sé si se entendió o lo enredé más. No, está bien. En el 118 viene a actuar por sí misma. Claro. Y en el 123 viene a actuar conforme a otra sociedad también, sea argentina o no. O sea, se junta, por así decirlo, con otra sociedad para actuar acá también. Que puede ser otra sociedad argentina o no. Sí, pero se rige por la ley. Una sociedad argentina. Claro. La sociedad que es argentina. El socio puede ser un socio argentino, una sociedad argentina o una sociedad de otro país. Pero la sociedad que constituyen visualícenlo en personas físicas. Sí, la constituyen acá conforme a la 19.550. Exacto. Claro. Pero ¿cómo sería? ¿Sería el caso que agarran parte del patrimonio de la sociedad extranjera, constituida en el extranjero, y parte de la sociedad argentina y hacen otra nueva? No, Ariadna. La sociedad extranjera sigue siendo una sociedad constituida en el extranjero. No cambia. Pero su inversión en la Argentina, en vez de, no sé, alquilar negocios o alquilar locales, poner un emprendimiento, lo que hace es constituir una sociedad nacional, inscribirla, y los negocios acá los realiza una sociedad nacional. Te pongo un ejemplo práctico, Coca-Cola. Vos, si vas a comprar acá, le vas a comprar a Coca-Cola de Argentina, sociedad anónima. ¿Quiénes son sus accionistas? Obviamente, Coca-Cola del exterior, FEMSA, la mexicana. ¿Sí? Pero vos acá tratás con una sociedad argentina, Coca-Cola de Argentina, sociedad anónima. Ahora, hay otras sociedades donde vos tratás directamente con la sociedad del extranjero,
que es como que abre una ventanilla, una oficina en la Argentina, pero actúan ellos. O sea, la persona jurídica está constituida en el extranjero. En el 123 no. Los argentinos contratan con una sociedad local, solo que sus accionistas, sus dueños, son la sociedad extranjera. Ahora Ahí sí. entendí. Sí, sí. Bueno, perdón que me metí, Betina, pero veía las caras de desconcierto. Es un punto que les cuesta, sobre todo a esta altura de la materia, les cuesta esto de los socios de los socios. Es decir, que una sociedad pueda ser socia con otra para constituir una nueva, este es un poco el supuesto. No importa de qué nacionalidad o de dónde está constituida esa sociedad, es un socio más que va a constituir una SA, una SRL, lo que es más una SA, supongo. El segundo supuesto, que no está en el 123, pero que se asimila, porque está permitido, es el que alguno dijo por ahí, es formar parte de una sociedad que ya existe, nacional. ¿Y cómo? Forma parte comprando acciones. Por ahí alguien lo escribió en un chat. Esa es otra, es decir, es otra de las posibilidades que se asimilan al 123, si bien el 123 no dice, el 123 dice solamente para constituir, pero bueno, doctrinariamente y jurisprudencialmente se acepta que si uno viene a formar parte de una sociedad ya existente, también se le aplica el 123 a los efectos de los requisitos de constitución. Entonces, quedó claro hasta ahora, las formas de actuación son acto aislado, venir a realizar actividad habitual por el 118, es decir, la propia sociedad a través de una sucursal o una agencia o una representación, venir a actuar habitualmente en la Argentina a través de una sociedad argentina ya constituida o creando junto con otros socios una sociedad en nuestro país conforme a la 19.550. Y la última forma de actuación es la que les adelanté hace un rato y vamos a volver, a través del fraude a la ley o conforme establece el 124. Volvemos al 124. ¿Entendieron el supuesto de fraude a la ley? ¿Qué significa? Lo vuelvo a repetir, porque es un problema en los exámenes normalmente. Yo entrecortado, después voy a tener que volver a escuchar. No, se te escucha bien, Betina, es un problema seguramente de Liliana. Bueno. Pero en la grabación va a quedar bien, no se preocupen. Por eso después yo lo escucho tranquila toda la grabación. ¿No? Bueno. Lo que la ley argentina, o lo que llamamos en el 124, supuesto de fraude a la ley, no significa que sea una sociedad que tenga objeto ilícito o fraudulento. No, el fraude no tiene que ver con la actividad de la sociedad en sí misma, sino que tiene que ver con lo que llamamos punto de conexión normativa internacional. Es decir, nosotros vimos al principio que el 118 dice que nosotros reconocemos respecto de la forma y la Constitución la ley del país de constitución. Y eso es así. En el 124, si ustedes lo leen, si alguien tiene la ley, si no leo yo, dice: la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, por su reforma y contralor de funcionamiento. Es decir, que sería lo opuesto a la primera parte del 118. Dice: las que tengan objeto principal o sede en la República será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades. Es decir, que no le voy a reconocer más la existencia y forma conforme a su lugar, a la ley del lugar de constitución, sino que voy a decir: no, señor, se lo voy a reconocer porque usted está violando un principio de derecho internacional que yo le estoy reconociendo. ¿Por qué? Porque si la sociedad tiene su objeto principal o su sede principal para desarrollarse en nuestro territorio, debería haber sido constituida acá y no en otro país, porque no tiene sentido. Porque no es porque sí que le reconozco la existencia y la forma, le reconozco la existencia y la forma de una sociedad que realmente tiene su sede principal en otro país. Eso se considera fraude a la ley, que estoy defraudando la ley argentina en cuanto a que me estoy constituyendo con la ley de otro país porque me conviene a mí. Pero yo resido en Argentina y voy a tener
la actuación o la sede principal de la sociedad en la Argentina. Eso significa fraude a la ley, no que vamos a cometer ilícitos y traficar personas, no. Tiene que ver con esto el 124. ¿Queda claro? Entonces, ahora voy a la resolución 7. ¿Por qué la Inspección General de Justicia, ya en los años 2003, decide sacar esta resolución 7? Esta resolución le va, y que todavía está vigente, porque hoy está vigente, está subsumida en la reglamentación del EGJ, esta resolución va a exigir a las sociedades que vengan a inscribirse a nuestro país para realizar actividad habitual, que demuestren que realmente en su país de origen tienen su actividad principal. O tienen activos fijos son activos que no puedo disponer fácilmente, o tienen sucursales en otros países. Pero yo le voy a tener que probar al EGJ, no solamente lo que dice el 118, le voy a tener que probar que no soy un 124. ¿Se dan cuenta? Que realmente soy una sociedad que tengo mi actividad habitual normal o mi actividad principal en otro país. Esto porque viene, ya les digo, por la patología que existió en nuestro país en los años 90 respecto de la extranjería. Entonces, le voy a tener que probar que tengo actividad significativa en el exterior, que tengo activos fijos, voy a tener que individualizar esos activos fijos en el exterior, voy a tener que enunciar cuáles son los socios, con su domicilio, DNI, toda la identificación de cada uno de los socios. Y también, por supuesto, voy a tener que demostrar que en el lugar de constitución yo no tengo prohibida mi actuación o el desarrollo, prohibida total o parcialmente el desarrollo de mi objeto social. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le voy a tener que probar a la Inspección General de Justicia que yo no tengo en mi lugar de constitución vedado el desarrollo de mi objeto? Porque existen sociedades que son las famosas offshore, para diferenciarlas de las sociedades del 124, o que se llaman las sociedades en fraude a la ley argentina. Por eso traté de que entiendan que es fraude a la ley distinto de lo que es la offshore, porque después hacen unos merengues en los exámenes totales. Hay sociedades, las sociedades que llamamos offshore, son aquellas sociedades constituidas en el extranjero que en su lugar de constitución no pueden actuar. Justamente porque son sociedades, son una cáscara para actuar en cualquier otro país haciendo lo que tengan que hacer. El país de constitución no le importa, porque en su país estas sociedades no pueden actuar. Y en general estas sociedades se pueden constituir en lo que llamamos paraísos fiscales, que son aquellos países que están controlados o que la GAFI controla, o los tiene, digamos, a la vista para prestar especial atención en este tipo de sociedades que en general son sociedades, como dicen, que están creadas para cometer delitos, para ocultar a los verdaderos responsables de la actividad societaria, porque en general son todas sociedades que tienen acciones al portador, anónimas con acciones al portador. Entonces, ¿quedó claro que ustedes leyeron la resolución 2? Que está subida. ¿Alguien la leyó? Yo no, doctora, Bueno, no llegué a leerla. Yo tampoco no la llegué a leer. Fíjense que la resolución 2, lo que tenía Nissen en esos años era que hacía como una especie de sentencia de cada una de sus resoluciones, entonces todo lo previo, todo el desarrollo para llegar al resuelvo, explica y desarrolla toda la teoría de por qué o cuándo una sociedad offshore,
cuándo son los países de baja o nula tributación, cuáles son los offshore, lo tienen perfectamente definido en la resolución 2. Entonces, lo que va a caracterizar a una sociedad offshore, que es una sociedad constituida en el extranjero, pero no cualquier sociedad constituida en el extranjero. Por ejemplo, Panamá tiene sociedades anónimas offshore y sociedades anónimas que no son offshore. Porque hay algunas sociedades anónimas panameñas que tienen permitido el desarrollo de su objeto en Panamá, y hay otras que no. Estas sociedades offshore son sociedades que, como les comentaba hace un rato, son sociedades que no tienen una oficina siquiera. Son bufet de abogados que las constituyen y designan a cualquier persona, cualquiera, que cobra, le pagan algún dinero, y es el presidente de 45.000 sociedades, por ejemplo, la misma persona, que no tiene ni idea de lo que firma. Y cada una de las sociedades tiene un casillerito con un número. El domicilio es como un apartado postal. Entonces, las sociedades offshore no están ni siquiera definidas por ser emitidas o estar constituidas en paraísos fiscales, sino que lo que las define es que en su país de constitución no pueden actuar. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Y una pregunta, perdón, no sé quién iba a preguntar, creo que Marcelo. Una pregunta. Estos años que uno va entendiendo, ¿no? Son temas, lo que usted está hablando, aparte son temas actuales, ¿no? Porque hace un par de años nos cansamos de todos estos que, sin hablar de política, que salieron, que en Panamá tenía tenía el otro, no importa quién, la verdad que no me interesa. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que al poder constituirse, porque por algo estaban todas en Panamá, al poder constituirse allá, la ley de allá no es tan exigente como la de acá para que se pueda constituir este tipo de sociedades allá y que de afuera no puedan venir a constituirlas acá. No sé si entiende la pregunta. Sí, la entiendo. La realidad es que no solamente en Panamá, Seychelles... bueno, uno escuchó más que nada de ahí, pero sí. Antillas, Costa Rica, hay un montón de países que son paraísos fiscales. La realidad es que sí, en el estado donde se pueden constituir no les exigen nada, de hecho, no les importa, porque ahí no van a actuar. Entonces, ya les digo, son sociedades anónimas, con acciones al portador, nadie sabe quiénes son los dueños del capital, no responden por nada, les vuelvo a decir, los representantes son gente que no sabe ni que son representantes. A ver, ¿me puedo sumar un segundo? Sí, la película que me dijiste, Dani, está buenísima. Sí, no, por un lado se las quiero recomendar a ellos ahora, pero al margen, yo siempre cuento el caso de la isla de Man. Ah, cierto. No porque sea el único, hay varios. Creo que algo parecido se podría llegar a contar de Gibraltar. Pero la isla de Man es una isla muy chiquita que está frente a Londres. Depende del Reino Unido, pero tiene autonomía administrativa y política. No soberanía, o sea, es parte del Reino Unido. Es como lo llaman un Estado asociado, como podría llegar a ser Puerto Rico de Estados Unidos. En la isla de Man hay constituidas tantas sociedades que si un día fuese el presidente de cada sociedad, no entrarían en la isla. O sea, puestos los presidentes de cada sociedad, hombro con hombro, parados, no entrarían en la isla. Con lo cual ustedes se imaginarán que esas sociedades no pueden comerciar en la isla, porque no hay con quién comerciar. En la isla hay un banco, la oficina que registra las sociedades, jurídico. Y no mucho más. Es más, hay muy pocos habitantes en la isla de Man, y la mayor parte de los trabajadores van y vienen de Londres todos los días. Entonces, en la isla de Man no les prohíbe a las sociedades actuar en su territorio, pero en los hechos no tienen nada que hacer. ¿Cómo podría, no sé, una industria metalúrgica funcionar en una isla que seguramente no tiene electricidad trifásica? Entonces, por eso fue que en la resolución que le está contando Bettina, se hablaba de las offshore de hecho, o sea, aquellas que, aunque no son, técnicamente el derecho no les prohíbe actuar en el país de origen, pero los hechos no pueden actuar.
¿Está claro? Entonces, por eso la resolución amplió, porque al principio, antes de la 22, y antes de la 2 del 2015, cuando se prohibió, IGJ lo que le exigía es una demostración de que la ley de origen no le prohibía actuar. Y claro, los de la ley además no tenían ningún problema porque la ley de origen no les prohibía actuar en su lugar de origen. La prohibición era de hecho, no tenían nada que hacer. Entonces, estos son un poco los países, en algún momento se los llamó usinas de offshore. Son países que no tienen mayor interés, son países muy chiquitos que encuentran una beta económica, a lo mejor les cobran $500 por año a cada sociedad, y bueno, se construyen las cuentas, tienen un buen ingreso económico, y a cambio de eso les dan la personalidad jurídica para ir a actuar en todo el mundo. No digo necesariamente a delinquir. En el mundo hay una costumbre de usar a las offshore simplemente para tener una suerte de anonimato. Puede ser o no para delinquir. A mí no me convence igual mucho. A ver, algún fin por lo menos de ocultamiento hay. Y acá es donde yo les iba a recomendar una película que se la recomendé a Betina la semana pasada y la vio. Traten de verla porque es muy esclarecedora, al margen que la película es más que entretenida, que se llama La Lavandería. Los que tengan Netflix, está en Netflix. No sé, ¿vos la encontraste en otro lado o la viste en Netflix? No, en Netflix. Claro. En Netflix está La Lavandería. Es una película que es una mezcla, mitad ficción, mitad tiene una dosis como de documental que explica lo que es todo el movimiento de estas offshore y de los fondos clandestinos. Los Panama Papers, todo claro, un poco. Pero está hecha en formato ficción, incluso, a ver, el protagónico es de Meryl Streep, o sea, tiene buenas actuaciones, es entretenida, no es los malos de un documental aburrido. Pero mi consejo, traten de verlo, la verdad que es más que interesante. Incluso a ver, para verlo en familia, no es que se tienen que encerrar ustedes a verlo. Bueno. Y además explica muy bien Perdón. que es offshore. Sí. Perdón, le iba a dejar hablar. Me quedé pensando para qué querrían el anonimato para una sociedad con un objeto lícito. O sea, tratando de pensar para qué querrían el anonimato justamente. No sé si ustedes pueden llegar a Mira, a ver, casi siempre hay por detrás alguna intención, por lo menos de ocultamiento. Quizá, a ver, la más liviana, una liviana. Alguien quiere hacer un negocio genuino en la Argentina, tiene los fondos, pero no los tiene declarados, los tiene en negro. Porque no pagó impuestos cuando los ganó, o sea, un ilícito hay. Quiere hacer un negocio genuino, ¿cómo hace la inversión en la Argentina si no los tiene declarados? Bueno, un offshore que simula una inversión extranjera que llega a la Argentina. Entonces entra una transferencia desde Panamá a nombre de una sociedad offshore y se constituye acá una sociedad genuina que justifica fondos que siempre fueron nuestros. Te estoy hablando de un supuesto casi inocente. Después te puedo empezar a hablar de él que dice lo hago a nombre de un offshore porque si me divorcio no quiero que mi esposo o esposa me encuentren esto, o no quiero que un hijo al que quiero desheredar lo herede, entonces hago un offshore, o no voy a pagar los impuestos que tengo que pagar, entonces no quiero aparecer, y estamos empezando a subir en la escalada de ilícitos, ¿no? Entonces, sí, después todo lo demás, tráfico de armas, de drogas, de blancas, de niños, de... Ahora sí, ahí. En la película es simplemente alguien que quiere vender seguros baratos. Entonces es una compañía de seguros en offshore, que obviamente son seguros que cuando haya un siniestro no se van a pagar. O sea, profe, hablando así directamente, es lavar plata, o sea, es ocultar plata de una manera que la segura la pudo haber obtenido de manera ilícita y que no tengo cómo hacerla figurar legalmente. Mira, normalmente sí, pero yo no te puedo asegurar que todo offshore lava plata. No, bueno, claro. A ver, la película se llama La Lavandería, pero eso no quiere... Sí, con ese nombre me imagino. A ver, eso no quiere decir si ropa no lavaban. No. Ahora, eso no quiere decir que todo offshore esté lavando dinero. Hay sociedades offshore, ya te digo, normalmente algún fin por lo menos encubierto hay. Ahora siempre está el que viene y dice, no, a ver,
Yo no tengo miedo porque acá se me ventilan los datos, yo tengo una fortuna, no quiero que todo el mundo sepa que tengo una fortuna, hago un offshore para que no me encuentren y no me secuestren. Es un argumento que yo lo escucho. Cuando uno ataca en un congreso a los offshore, está el que dice, yo tengo derecho al anonimato porque no quiero que mañana me secuestren porque vean todo lo que tengo, porque la IGJ entrega la información. O sea, yo no puedo... Sí, perfecto. 1 de 10 debe ser. Pero bueno, no tenés nexo causal entre que sea offshore y que lave dinero, pero huele feo. Bien, gracias. Contaba que en los 90 se habían puesto casi de moda, hoy ya no. Y hay gente que tenía offshore y ni siquiera le habían recomendado que tuviera un offshore. Y bueno, hay gente que ni siquiera tiene la intención, tiene la intención, bueno, ¿qué es lo que más me conviene? Así, alguna suspicacia siempre hay, pero bueno, en la película plantean, y yo quise contratar el seguro más barato. Vos tenés que pensar que si es muy barato, no va a ser tan bueno, pero bueno, hoy sí. A mí todavía me sigue cayendo una vez al año, o cada año y pico, todavía, estamos hablando de 20 años después de estas normas, un offshore con un inmueble a su nombre, porque alguien compró el offshore, le puso a la casa, se olvidó del tema, ahora quiere vender el inmueble y me dice, ¿cómo arreglo esto? Porque no puedo escriturar. No, está lleno de offshore. Una vez al año me cae alguien al estudio todavía así. Porque y el costo de regularizar eso a veces se le lleva un 20% del inmueble, ¿no? Sí, bueno, Dani, pero si lo estuvieran vigentes y lo tenés que vender, pagas el 35% de ganancias, porque es una sociedad extranjera. Y no, pero es que la regularizás y después tenés que pagar ganancias. Tal cual. Sí, esto porque no sé si quedó claro, que a partir de la resolución 2 y hoy en día están prohibidas las offshore en nuestro país. No se pueden inscribir como sociedades constituidas en el extranjero. Son las únicas sociedades constituidas en el extranjero que no se pueden inscribir, aun cuando presentaran todos los requisitos. Entonces, las que quedaron, las que estaban inscritas o que no estaban inscritas pero estaban funcionando, quedaron por ahí. Después de la resolución 2, quedaron por ahí, como dice Daniel. Y si alguna tenía un bien, porque en ese momento los estudios te recomendaban muchas veces. La gente iba a decir, bueno, ¿qué me conviene? Y poner un offshore, te hago un offshore. Era así en ese momento. Y hay un montón de gente que tiene propiedades, como dice Daniel, en offshore, que quedaron en un vacío legal, y la única posibilidad que tienen es regularizarla, porque la sanción, es decir, para poder yo... hacerme de ese bien, tengo que constituir una sociedad argentina. Es decir, regularizar esta offshore en una sociedad argentina que tiene tantos, ¿cuántos eran? 80, 90 artículos, una cosa casi imposible. Es casi de cumplimiento imposible conseguir regularizar una offshore hoy en día en el PJ. Se puede, nosotros hemos podido, pero... Sí, pero hoy en día tenés que regularizar primero en el país de origen, porque esta gente en general la abandonó. Entonces tenés que ir, por ejemplo, a Uruguay o a Panamá a contratar un estudio contable que te haga los 15 balances y te la regularice. Exacto. Es un chino. Pero bueno. Y creo que para cerrar la clase lo que falta es la sociedad vehícula, la 22, la resolución 22. Las sociedades offshore, que son vehículos financieros, que son las únicas sociedades offshore que pueden actuar en nuestro país. Las únicas que no están, o que están permitidas en la Inspección General de Justicia. Tengan en claro que la ley de sociedades no prohíbe la actuación de ninguna sociedad. Esto es una regulación de la Inspección General de Justicia que acompaña a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero yo no estoy segura, Dani, si hoy en todo el país es así. Porque hace unos años San Luis, por ejemplo, las permitía, pero ahora no sé. Tendríamos que chequear cada uno de los registros. A ver, hay como otra vez una vuelta atrás ahora. Hubo una resolución en el 2016 que incluso IGJ empezó a admitirlas. Primero fue que de hecho dejó de aplicar, después sacó una resolución concreta que dejó de admitir, pero por supuesto, ahora volvió el doctor Nissen a la IGJ y lo primero que hizo es volver atrás a las normas de las que está hablando Bettina, que son las hoy vigentes. Provincia de Buenos Aires se viene adecuando bastante a las normas de IGJ, sin ser idéntico. Ahora no, todo el país no. Hay provincias que son bastante más laxas.
Entonces tengan claro cuando yo digo que están prohibidas en el ámbito del EGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En otras, si ustedes... No, y personas jurídicas de provincia no están prohibidas. De hecho, hay como un control que por ahí sacan alguna vista, pero no hay una norma como si hay en IGJ de Capital. Sí, pero el tema es que tengan en cuenta que cuando yo les digo que no pueden actuar es regional. Cada registro es igual, entonces toma la resolución que quiere, porque no están prohibidas en la 1950. ¿No? Ustedes cuando lean, son los artículos que son del 118 al 124, no existe una prohibición genérica de actuación de ninguna sociedad constituida en el extranjero. Y las sociedades vehículo, entonces, ¿qué son? Son sociedades offshore que forman parte de un grupo económico y que ese grupo económico decide utilizarlas como forma de organización societaria como vehículo financiero, como una sociedad para la cual vehiculizar ingresos o ganancias que tiene la propia sociedad, a lo mejor en el exterior, y las vehiculiza a través de nuestro país con estas sociedades offshore. Les decía que estas sociedades no están prohibidas o no está vedada su actuación en la medida que la sociedad controlante de esta sociedad vehículo cumpla con la normativa del 118 y sumada a las 7 y todo lo que le pide el EGJ para probar que es una sociedad que tiene actividad en el exterior, que es una verdadera sociedad constituida en el extranjero con su sede o con su actividad. Entonces, la sociedad que es controlante de esta sociedad offshore que es utilizada como vehículo financiero o como sociedad de propósito especial, como la llaman, tiene que cumplir con la normativa del 118. Entonces, como esta sociedad cumple, la sociedad offshore puede actuar en nuestro país. Pero también la sociedad offshore tiene que, su representante, el de la sociedad vehículo, tiene que demostrar o tiene que denunciar quién es su controlante, tiene que denunciar, tiene que hacer una declaración jurada de toda la controlante directa e indirecta, el nombre de todos sus socios y los representantes. De todos. Esto para poder tener autorización para funcionar en Argentina. Con esto, no sé si alguno, si a usted te parece que quedó algo, Dani. No, yo creo que no. Eso no está en ningún artículo, ¿no, profe, lo que habló recién? No, porque la ley no diferencia sociedades offshore de sociedades extranjeras. Piensan que la ley... Esto es todo regulación de la Inspección General de Justicia, de lo que estamos hablando, que está subida a la 22/2004, fíjense, que es la que habla de sociedades vehículos. A ver, si quieren... Habla de... A ver, como historia de cómo nació la sociedad de vehículos. Betrián les contó, en el 2003 sale la resolución 7, que dice, cualquier sociedad constituida en extranjero que se venga a inscribir acá me refiero a Capital Federal, ¿no? Tiene que demostrar actividad en el extranjero. Porque si no me demuestran actividad en el extranjero, yo presumo que son un offshore, que solo vienen a actuar a nuestro país. ¿Qué pasaba? Estas sociedades vehículos no podían demostrar actividad en el extranjero, porque eran sociedades constituidas al solo efecto de manejar los negocios en nuestro país. Pero hubo casos de laboratorios muy importantes, una automotriz, creo que Volkswagen era, que la actuación en nuestro país era a través de una sociedad creada para la actuación en la Argentina. Entonces no podía demostrar esa sociedad de actuación exterior porque no la tenía. Pero sí podíamos demostrar que su único socio, que era Volkswagen de Alemania, tenía una actuación enorme. Entonces se admitió para estas sociedades, se las llamó vehículo, y se admitió que cumplan con el requisito de demostrar actividad en el extranjero, demostrando la actividad de su controlante. ¿Está claro? O sea, la sociedad vehículo es en apariencia un offshore, o sea, porque no tiene más actividad que la local, que la argentina, pero en realidad es una herramienta usada por un grupo económico. Entonces se les permite salvar la situación e inscribirse demostrando la actividad de su controlante.
diciendo, bueno, yo no tengo actividad de extranjero, pero mi controlante, que es Volkswagen de Alemania, tiene toda esta actividad y la demuestro. Entonces se inscribía a la sociedad acá. Claro, porque el fin de esta sociedad no es sustraerse de la ley argentina, sino es una forma de organización de la sociedad madre, digamos, de la sociedad controlante. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? No, pero no importa. Sí, o sea que la sociedad que se venía a inscribir no podía, ¿cómo es? Demostrar su actividad en su lugar de origen, pero sí, eso lo podía demostrar la sociedad a la cual la otra sociedad se venía como a juntar. La controlante. O sea, exacto, la controlante, bien. Esa sociedad sí, si esa sociedad lo controlaba, si la sociedad controlante lo podía demostrar, se lo permitían. La sociedad de vehículos decía, yo no tengo actividad, pero mi controlante sí. Y esa fue casi una excepción. Eso fue la resolución 2. Se entiende. Bien. Bueno. Si no hay dudas. ¿Y por qué motivo lo armaban de esa manera? En el mundo se usan mucho las offshore. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, yo diría que una gran, no me animo a decir porcentaje, pero una gran parte de la actividad económica pasa por offshore, principalmente de BVI, de Panamá. Y Estados Unidos tiene un esquema donde no controla tanto a la persona jurídica, sino que controla los movimientos de dinero y controla al grupo económico. Y casi que le da igual a nombre de quién están las cosas, porque ellos tienen un régimen de responsabilidad de grupo. O sea, si en Estados Unidos un grupo económico tiene responsabilidad, todas las empresas del grupo responden, sean offshore o no sean offshore. Entonces, en el mundo hay una costumbre de vehiculizar inversiones a través de offshore, que no necesariamente está implicando evadir responsabilidades como pasa en nuestro derecho, que el control se concentra en las personas. Por eso, a ver, acá no podíamos negar a ciertas sociedades que reconocidamente no venían a defraudar a nadie. Entonces, un gran problema de offshore, ¿cuál es? Que no sabemos quiénes son los dueños, pero acá nos mostraban quiénes son los dueños. Entonces, ahí desaparecía el problema. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Gracias. No, de nada. Bueno. Creo que, si no hay dudas, los dejamos. Yo ya estuve hablando antes un ratito sobre los cuestionarios y las dudas que hubo de los cuestionarios. Tengo que ver toda la clase de vuelta, como si no hubiera usado con esta Bueno, y lamentablemente entré tarde y los primeros 25 minutos se perdieron. Porque esto se graba cuando entro yo y no pude. Igual yo empecé... 15, 20 minutos tuve buena señal y pude tomar nota, pero después, nada, un desastre. Salí, entré por el celular, por todo. No, igual yo tardé, estuvimos charlando un poco de los que habían leído o no, del fallo RIMAX, que también, viste, que habla del tema de que el RIMAX no estaba inscrito, entonces lo consideraba una nulidad, digamos, como una actuación ilícita. Sí, el fallo RIMAX creo que da para la mitad de los temas de la materia. Sí, tal cual, yo lo estuve leyendo, entonces los que lo habían leído estuvimos charlando un poco hasta esperándote y a las 12 decidimos arrancar, pero pues yo intenté grabar pero no pude, así que no estoy tanto en la clase. Igual, si a alguien le quedaron cosas colgadas, después lo hablamos la próxima vez o el miércoles yo vengo a la clase y lo charlamos. El que tenga alguna duda después de que empiecen a madurar el tema o lean algo, les van a venir algunas dudas probablemente y lo podemos hablar. Yo ya les prometí para el miércoles tener todo corregido en tipos y para el lunes el otro. Así ya arrancamos con el próximo cuestionario en orden. Bueno, y pueden decir hoy como correspondía la clase de sociedades extranjeras, se las dieron desde el extranjero. Claro. Nosotros tenemos también una docente offshore en la cátedra. Hoy me reía porque mi hijo postizo trabaja en una boutique de una de estas marcas muy caras en Copenhague. Y
Me decía, no, hoy vendí un montón porque tuvimos muchos traficantes. ¿Y cómo que tuvieron muchos traficantes de droga? Claro, porque acá, como la economía es tan blanca, si nadie cobra, no existe el efectivo. En Suecia ni en Dinamarca, no se puede pagar nada con efectivo, ni un chocolatín de €1. Todo es con tarjeta de débito. La gente cobra en banco y nadie usa efectivo para absolutamente nada. Entonces, claro, va gente con una pila así de dólares, y ellos ya, para ellos, no lo dudan. Los que andan con plata en efectivo son traficantes. Nosotros los argentinos que andamos siempre con efectivo en el exterior, cuando tenemos un local, ya nos deben catalogar, son traficantes. Lo que pasa es que usted no está en otro país para nosotros, está en otro planeta directamente. Sí, no, les digo que es otro planeta. Cuesta acostumbrarse, le digo, a otro planeta. Pero bueno. Bueno, chicos. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una consultita? Sí. Yo estaba leyendo el texto de Colombres y hay una parte después de clasificarlo en objetiva y subjetiva que hace una subclasificación y ahí ya no entendí nada. A ver, de memoria no me lo acuerdo. Si te acordaras de en qué Sí, la tengo, a ver. Si no, tendría que ir a leer. Acá. Por ejemplo, la fase subjetiva la clasifica en autoorganicismo y organismo diferenciado. A ver. Me mató. Es bastante... A ver, Colombres, vos no te olvides que escribió en los años 70. Sí. Aún así era bastante de avanzada. Si querés lo repasamos, lo que te propongo es, yo me lo imprimo, lo tengo a mano el texto, porque la verdad es que de memoria no... Es un texto que he leído hace años. De memoria no. Pero si querés me lo imprimo, recordámelo el miércoles. Yo creo que el miércoles voy a entrar a la segunda parte. Va a empezar Adrián y yo voy a entrar tipo 8 y pico que quiero ver la segunda parte con ustedes. Pero recordámelo ahí, yo voy a tener texto. El organismo hablaba de cuando administran los propios socios y organismo diferenciado cuando tiene un socio que tiene... o un tercero que administra o algún órgano específico que no son los propios socios. Creo que habla un poco de eso, pero lo vemos bien. Puede ser. Puede ser porque Colombres, sí me acuerdo que separaba la administración de los propios socios de la profesionalizada o tercera. Pero no me acuerdo si era eso lo que llamaba el autoorganizado. Pero es algo importante o yo ya me estoy yendo por las ramas. Sí, yo también lo leí. El centro, yo también lo leí. A ver, el centro es que entiendan bien qué son las competencias, qué son las capacidades, el componente... Él se refiere, sí. Del órgano. Ese es el centro. Sí, se refiere bien a las competencias, y eso como lo dijo usted el otro día. Pero la verdad que al lado suyo la hace recontra larga. Yo hoy lo estuve leyendo, pero lo de la competencia y eso está bastante copado, como usted lo explicó la otra vez. Es la versión simplificada, yo no les expliqué en profundidad. Colombia lo explica en profundidad. Sí. Chicos, el tema de darles material de ampliación es un poco para que ustedes puedan analizar un poco más o decantar más lo que uno les dice, porque ya uno abrevia, si ustedes después estudian, si uno dice el 50, ustedes saben el 10. Entonces, la idea es que ustedes pueden ir a una fuente antigua, aunque no es del todo vigente, para cuando uno lee largo, va viendo la evolución o va llevando de a poco el pensamiento filosófico o jurídico del autor. Cuando termina de leer 14 hojas, que creo que son Colombres más o menos, el tema le queda. Sí, después el resumen, probablemente el resumen nuestro lo digan igual que nosotros, no el 10% de lo que nosotros decimos. Esa es un poco la idea, y para que además lean algún autor importante, pero no les vamos a tomar en un examen las diferenciaciones de autoorganicista, no supongo, Daniel. No, somos malos, pero no tanto. Claro, por las dudas pregunto, lo que pasa es que leí eso y me asusté. A ver, está perfecto que lo pregunten, no solo eso. Yo lo voy a ver porque ahora no quiero dejar la duda. Lo voy a ver y lo vamos a tocar la clase que viene. Está perfecto que pregunten, que no se queden con la duda. Sé que es un artículo difícil lo de Colombres, lo tengo claro, pero también sé que es la forma de entender la teoría del órgano
que es el pilar de lo que sigue. El tema es que es muy difícil entender la parte orgánica, todo lo que viene después, si no entendieron la teoría del órgano. Por eso que le hacemos hincapié. Sí, nos vamos a quedar con lo que explicó usted, igual que es más directo y más simple. Nada, igual lo de Colombres está bueno, pero se le entiende mucho mejor a usted, no es por ser chupamedia, profesor, pero yo también lo estuve leyendo y es un poco más complicado. No, es más complejo. Y no se olviden de algo, lo escribió en los 70, el vocabulario era otro. Además está escrito... Además tiene otra profundidad que lo que dije yo, es mucho más profunda. Bueno. Muchas gracias. Igual tomo lo de Diana y volvemos sobre esto a la clase que viene. Gracias, muy amables. Muchas Gracias. 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 Para que Buenas nosotros noches. lo podamos Hasta luego. entender. Buenas noches a todos y todas.